Hola, soy la alumna Lidia Urbina Castañeda. Este es el curso de mecanismos de agresión y defensa biológica. El tema que voy a hablarles es sobre la coloración Gram. Bueno, la tinción Gram es una técnica de laboratorio muy sencilla, de bajo costo, rápida, de mucha importancia para el campo de la salud y para la microbiología, así como para otros campos. Es una técnica diferencial porque nos va a ayudar a diferenciar entre dos grandes grupos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Es un pilar para el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas que atacan al ser humano. Y no podemos dejar de hablar de la persona que desarrolló esta tinción. Este es el señor Hans Christian Gram. Él nació en 1853 en Copenhague, Dinamarca. Hizo sus estudios en botánica, inició haciendo estudios en botánica, estudios que le ayudaron a acercarse a la farmacología y al uso del microscopio. Terminó estudiando medicina a los 25 años, cuando se dio cuenta que esa era su pasión. Su tesis doctoral fue sobre el tamaño de los eritrocitos de los seres humanos. Fue profesor de farmacología, profesor de medicina, también fue jefe de medicina interna de un hospital. Muchos fueron los honores que obtuvo este hombre de ciencias hasta antes de morir a los 85 años. Pero la pregunta es, ¿cómo así él empieza a experimentar con las tinciones en las bacterias, con las coloraciones en las bacterias? Él empieza a experimentar a raíz de la publicación del método de coloración de las bacilos de la tuberculosis en el año 1882, publicado por Paul Ehrlich. Es donde él despierta la curiosidad y empieza a experimentar, siendo en 1884 que intentó establecer la diferencia entre dos bacterias que producían la neumonía. En ese tiempo habrían sido la Klebsiella pneumoniae y el neumococo. Esto lo llevó a colocar sobre estas bacterias, estas colonias de bacterias, el violeta de genciana, hacer la fijación de yodo sobre una solución de yoduro de potasio, y al finalmente realizar un lavado con etanol. Por eso él desarrolla los 3 primeros pasos de la tinción de Gram. Ahí es donde se da cuenta él que unas bacterias retenían el color morado del cristal violeta, y otras que no lograban retenerlas, y les puso Gram positivo y Gram negativo a las que no retenían. El cuarto paso de la tinción de Gram se la debemos agradecer al patólogo alemán Karl Weiher, que años después coloca la contratinción de safranina. El fundamento de la tinción de Gram, el fundamento de los principios, ¿por qué es que a un grupo de bacterias es Gram positivas y otras negativas? Se debe todo a su pared celular. Las Gram positivas vamos a tener que son ricas en peptidoglicano y su pared celular es mucho más gruesa, a diferencia de las Gram negativas. Las Gram negativas tienen una pared celular muy finita, por ende con menos peptidoglucano, y tienen una membrana externa que es soluble a la acción de solventes orgánicos. Es por eso que la mezcla de etanol con acetona hace que esta pared, que esta membrana externa desaparezca. Por esas características es que en las Gram positivas, conjunto con el yodo, el Lugol, va a ser un complejo de cristal yodo, cristal violeta yodo, que no va a salir de las Gram positivas. Y en las Gram negativas este complejo no se va a dar,
y se va a perder el tinte. Esto es el fundamento de la tinción de Gram. Lo que vamos a poder ver al microscopio con la tinción de Gram es esto que vemos aquí. Vemos bacterias teñidas de rosado a rojo, que son las gram positivas, las gram negativas, perdón, las moradas, bacilos pintados de morados que vienen a ser los gram negativos. Luego tenemos los reactivos. Esos son los reactivos, los 4 pasos que se deben de utilizar, de hacer de forma ordenada y respetando los tiempos de cada uno, de cada paso. Tenemos el cristal violeta, el lugol o yodo lugol, el alcohol de 96 grados o también el alcohol acetona y la safranina o fucsina. Vamos a tener los pasos de la tinción de Gram. El primer paso es tener el cultivo o las bacterias con las que vamos a trabajar. Puede ser, en este caso tenemos una placa Petri con cultivo sólido, que son bacterias de la orofaringe. También hay cultivos líquidos. Y también se puede hacer tinción Gram sobre muestras directas, como de orina, de líquido cefalorraquídeo, sangre, muestras respiratorias, muestras de heridas. El segundo paso es tener todos nuestros materiales, ¿no? En este caso vamos a utilizar el mechero de Bunsen. Lo vamos a utilizar para poder crear un área de esterilidad para poder abrir en este caso nuestro cultivo, nuestra placa de Petri con nuestro cultivo. Y también vamos a utilizar el mechero de Bunsen para poder esterilizar nuestra asa de siembra. Aquí tenemos nuestra asa de siembra que está siendo esterilizada. Tenemos que ver que se ponga de un rojo incandescente para saber que ya está estéril y la vamos a poder utilizar. Podemos probar en alguna parte del agar donde no haya colonias de bacterias para ver que ya esté frío nuestra asa, y de ahí luego vamos a poder recoger en la zona donde tenemos la colonia de bacterias para poder colocarlo en nuestra lámina. Lámina que ya tiene que tener una gota de agua destilada, y luego con nuestras colonias de bacterias en nuestro frotis vamos a pasar a secarlo. Podemos secarlo en el mechero de Bunsen pasando unas 2-3 veces para ayudar a fijar la muestra, esto para que no se mueva ya nuestra muestra y también para detener el crecimiento bacteriano. Luego tenemos el primer paso de tinción, que es la tinción con el cristal violeta. Esto lo vamos a colocar encima de toda nuestra muestra de bacterias y la vamos a colocar por 1 minuto para luego proceder a retirar el excedente del tinte con agua destilada. Ese paso se repetirá después de cada aplicación de reactivos. El octavo paso es la colocación del yodo lugol. También se dejará por 1 minuto. Con el yodo lugol vamos a lograr el complejo que satura los espacios de los peptidoglucanos, el complejo de cristal violeta yodo. En el 9º paso vamos a aplicar. Este paso es el más importante y del que tenemos que tener cuidado con el tiempo y que dejemos el alcohol acetona. Si vamos a aclarar con alcohol acetona, se va a poder hacer de entre 5 a 10 segundos, siempre viendo que solamente con nuestra lámina inclinada que se saque el último tinte del lugol. O se va a colocar de 10 a 30 segundos en el caso que utilicemos el alcohol etílico. En el 9º paso, que es el paso de la contratinción, vamos a colocar la safranina también por 1 minuto. Aquí vamos a lograr que se pinten o se tinturen las bacterias gram negativas. Y luego vamos también a lavar, luego del minuto lavamos con el agua destilada. En el último paso vamos a llevar nuestra muestra aplicándole una gota de aceite de inmersión al frotis y vamos a ir a ver al microscopio.
Y eso es lo que vamos a poder ver. Aquí en este caso tenemos a los bacilos gram negativos a un lado, pintados de rojo por la safranina, y al otro lado vamos a tener el bacilo gram positivo pintado de violetas. De violeta. Muy bien, algunas utilidades y errores comunes. En utilidades es que no va a permitir distinguir las diferencias morfológicas, morfotintoriales, ¿no?, de la mayoría de las bacterias. También podemos ver las levaduras que se distinguen con esta coloración, ellas se van a teñir de gram positivo. También se pueden ver con esta tinción los bacilos gram positivos formadores de esporas. Y algunos de los errores más comunes son que a veces se decolora exageradamente, también no se espera el tiempo suficiente de secado para agregar el aceite de inmersión, que se hace para poder ver en el microscopio, y, se invierte en el orden de los reactivos, o usar cultivos o la solución de Lugol muy viejas ya, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias.